Hola, stanie sikse rwa. Kaunti jeni zuwa dawa tangche pambe che tambe chune ten jambe kodang de la cha ze lo. Jambe do jenga la bonjo jen lo zhe ponsan yi shi tu zi dan. Dinzi ge zhe ren zun zebe yi pa chwa chanan be mon cha ze lo. Tangen di lao sum go de dwa. Lao sum go de che. Lao sum go chi ne ta dinala labe lao sum sen de chi shi rwa. Labe lao sum che. 다 당고 라고 숨는 야가 알고 뭐 저럽지 지제야 라고 숨데 간제야 자침이야 돼 산제 좀 된데 그마 롱지마 장제 된지 전대 인도 가르치면서 El tema que vamos a trabajar esta tarde es sobre los 3 adiestramientos superiores. Es un tema muy importante, es un tema que está explicado por el propio Buda. Y vamos a entrar a este tema antes que nada explicando el porqué. 다 산제 송체제 누가 되어서 줘라. 디나를 간저 송라서는 지다산이 기구 넘지시 사디다 인저 신다 딘저강에 계야 시디레스. 사디 매위는 아저다 신거이나라 신도이나라 가리나 사디 연구 염어와. 사디 매위는 다 신도로서 가리나 계야 매위 인자 베티는 신체제 다 수림디다 다 개외주 탐제야 비야 시디 수림도도요. 사다 서신다 사지다 직부레스. 뭐 딘저 산제의 송도와 chantindu dewe na lo ya chidasani gyugu namji telen jena gyuwa gyuwa da tishin duwa tomzyo namji shi tishin tele sono namda kis sudren yonde ganga ne song di nenin duwa yinba da sudren di yonde tamze shidi res la wota da di sangye songo nye tiche dinde suche da dine yang di sudren di yang do sangye songchi na la ya ndo nyangde sendin na la kharasin sudren di 강반 주야 견전하시 견전는 진전 디스 고시 잡아들이도 야야한지 주야 뒤츠들이스 수림 디네 띵인신 디네 셔로와 라버숨디 구준대지 년이야 수림다 수림데 년이체 디네 띵인신디체 디네 셔로데 체제 다야 거데 뉴모트서 메어서로 고 반진데스 고거다. El propio Buda, en uno de los textos de Vinaya, está describiendo lo que es la ética y menciona la ética como la base de todas esas buenas cualidades, como la tierra de donde van a florecer todos nuestros logros. Y sí, la ética, pensemos como una tierra en la cual es una tierra en la cual pues una tierra fértil, lo que nosotros plantemos sobre ahí va a empezar a crecer, pero necesitamos que esa tierra realmente esté preparada, realmente esté limpia, realmente sea la tierra apropiada donde vamos a poner nuestras semillitas y van a florecer esas cualidades que estamos buscando. Pero la base donde van a florecer todas esas maravillosas cualidades que buscamos es la ética. Siempre va a ser la ética. Entonces pensemos en la ética como los cimientos de una casa cuando se construye, como la base de donde va a florecer todo, o también podemos pensar en la ética como si fuera la escalera. La escalera, nosotros queremos llegar muy alto y hay que ir por una escalera y la ética sería como el primer escalón por el que tenemos que pasar. Y ya teniendo esos cimientos, esa base de la ética, podemos pasar al siguiente escalón, que es el de la concentración, y luego pasar al siguiente escalón, que es el de la sabiduría. Ese es el orden. Siempre tenemos que tener en cuenta que hay un orden preestablecido con el cual vamos desarrollando pues, esas cualidades. Y ese orden es primero la ética, la concentración, la sabiduría. ¿Y para qué queremos esto? Pues para poder destruir lo que son nuestros engaños. 다 수중 라와 띵인싱 라와 시랄라 학베 라와스레 고르 학베 라와스야다 무티벌라랑즈 나발레 셴바토즈다 난다 출루몽고 여러 당한즈 무티벌서 토저리다 지 ngaran즈도 베제나이스마체나 다 자가나로스 자가나르니마타 디여로 가수라 장젠다 더 무디 리몽고 여바체 다 콘조다 케바체고로 와 ngazo nang베단다 다 출림지 체는 저데 깜저고네 깜주 심베고네 야다 데스 케와 파바시 남바다 치버스야데 다 산제 주면데 진주다 텔레 셴버트전 디 잠르고네 셰고 지금 저 하티야데 샤야름데다 고미게야데 대상보다 남바다 디여바 추투고 말이고 에네 산제를 캡수로 인들라야 남바서 어딘데 제제 잠르고네 제와 인소리 다디네 셈제서 야 람야 도바야 토를 셈제서야 당주 나로 남베 나로 야 숨지죠라 temen da nyendu da rangye da ten tejin sen de share wa temen da tejin share wa
Tini kewa diya samba kyachi jo chenchu semune chewa yins. Lam chinagi kewa jidi kyamchu chewa yin. Ene che lam memba le kewa chadi semjegi chewa yins, tikin semjegi chewa yin. Wotin reja ta di ali shizurubchik cherwa, dine kunye yang di nangwa da chiwe da mudibe kewa di kyamchu semasi kune chewa yin. Wotin reja ne da kewa rishas che. Nosotros le estamos llamando los 3 adiestramientos superiores, el adiestramiento superior de la ética, adiestramiento superior de la concentración y el adiestramiento superior de la sabiduría. Es muy importante remarcar el hecho de que le llamamos adiestramiento superior y podemos preguntarnos por qué le llamamos superior. Pues porque estos adiestramientos que estamos mencionando no son exclusivos de la filosofía budista. En otras religiones, en otras filosofías también están incitándonos a desarrollar la ética, la concentración, la sabiduría. Pero lo que marca la diferencia en el contexto budista y en otro contexto es que cuando nosotros tomamos refugio, generamos la mente de la bodhicitta y a partir de ese refugio y bodhicitta estamos cultivando estos adiestramientos de ética, concentración y sabiduría, ya es algo más especial, ya es algo más superior. Entonces, podemos pensarlo de la siguiente manera. Los adiestramientos que estamos mencionando no es nada que otras filosofías no estén mencionando. Otras filosofías también nos van a hablar de la meditación, también van a hablar de deidades, también van a tener imágenes, pero lo que va a marcar la gran diferencia entre otras filosofías y el adiestramiento que siguen y la filosofía budista es la toma de refugio. Porque si recordamos, lo que nos marca entre budista y no budista es tomar refugio. En el momento en que uno toma refugio, pone su confianza total en el Buda, pues entonces toma refugio en el Buda, ya es cuando se convierte a ese camino budista y lo que se está practicando en ese contexto budista con esa toma de refugio ya es distinto a lo que se podría estar practicando en otra filosofía, en otro contexto. Por esa razón se le llama adiestramiento superior, porque está apoyado o basado en lo que es la toma de refugio. Nosotros normalmente estamos haciendo referencia a tomar refugio y generar la mente de la bodhicitta. Tomar refugio está más en el contexto de distinguir entre seguidor budista y seguidor no budista. Alguien que tiene refugio es un seguidor budista y lo que está practicando de ética, concentración y sabiduría, por eso le llamamos adiestramiento superior. Pero también podemos incluir lo que es la bodhicitta, generar la mente de la bodhicitta. Porque cuando hablamos de la mente de la bodhicitta, tenemos que recordar que dentro de la filosofía budista, ya dentro del budismo, pues tenemos diferentes apartados. Están, por ejemplo, el adiestramiento para los oyentes, realizadores solitarios y los bodhisattvas, que también a veces se les llama el vehículo Hinayana, el vehículo Mahayana. Y la idea de esto es que cuando nosotros tratamos de tomar refugio y generar la mente de la bodhicitta y se nos incita a tomar la mente generar la mente de la bodhicitta es porque la mente es como que abarca más, está pensando en los seres y por lo tanto es una visión mucho más extensa, más grande y el resultado por lo mismo parece. También por eso se vuelve más grande. Entonces esa es la diferencia, refugio y la mente de la bodhicitta para seguir ese camino. Es una mente mucho más extensa. 다 추림사 된 거죠. 다 담고 추림 라버스야 되려야 다 지난다 아니 다 소다다 장선다 상악도 좀 여러 다른 아주 소디 다 미게 주본 추림 시고로 미게 주면 어디 제제 엔티 걸라 다 미게 주론 추림다 간데 송공이 들어와야 다 그거 좀 저럽지 다 먼저 미게 주본 추림 사야지 저 류그 줘버디 류다 나긴 이거 줘버디 저 제제로 이게 좀다 저디 류그 가야 돼 다 당고 도마들야 류그 숨을 나이는 나제다 주마와 나제 주마와 참아 책좀 시작하러와 디지체 딥바 방구를 사체 에네 류게는 아주 다 지당 아주 럽중 잡도 좀 있나 다 기술다다 게 타와 아니도 좀 지라이미나 에네지 미산주의 방구로와 다디네 야 kimber 다 동바 연구 년에다 기념이다 로엔데 반는 지고 랑가다 주마다도 잘 대초로와 미션다디 제초고 말서 제다 류그 숨데 다 소주와 머jenlen 뭐 bomba 미산주의 보다 kimber이나
loye pomba sumche enen yig telaya naksim nösim lokta che sumche da mige chubong sujin sumsi di pangba yin lyug chöba di taka yong go ta ta dia ngazo di pecha da chaba da ani cha so ma yim cherwa mi di chu di khara sang so kange chugu worda kare la yin ta telaya mige suyun shene yago yo mar sa di kharcha dugura ngazo kimbe yinana suyun shene yago yo mare trawe na shena yago yo mar ka telakta suyun shene mige waresa da ani suymashe je pangba yin ge waresa de ta chejo ne ge wai mi she sharwa jidan kharasena gyu sangbo tumna rewu sangbo yong ya shasang anzu suyun shebe yin ta trawe yin na trawe ma yin da kimba khari na la ko gange gawo ching mara suyun shene gawo ching marwa 아라도 자와이나다 최이나다 최케 말리나다 준신의 가와요 말와 제가 준디 방구래서 나는 시준 참았으는 민니 다 미툼 튠버디 미툼 소죠 말서 민니 파이 여러 다디 자와이나다 자와면나다 미상의 방구 여러 인준 참았지 근데 직주버 셰바이는 밀라 제저 직주부 디셰는 강게 가와시고 말와 딘상의 방구래스디 나체스는 양우도 자마데 셰데 아랍던데 데데는 디리데는 야고지 요 말씀 낙체선에다 다 내지 된조용도 다 조버름 된대로 와야 차슴기야 된조름도 로야름 되대로 와야 엔테미 된대로 에밀리아 망고 파수 시엔데 제 카타는 체베이는 엔데 야고 요 말이 쓰고 나체 나가 시디체 다데 가서 수에데나라 가게 매 방구라다 디 된데지 마셰니 진미가 가고치로 와 다데 나가 시디디 차로 다 류고네 삼로다는 구마 꾸베이는 에네 야고 요 말와 자와이나 자 미수 구마구나 미상에 가오시면 최케는 인가 가오시 정말 최면 개만인 게 가오시고 말아 어디 마제네서 데티 구마구 있어 그러다 어디 그죠 야고요 말이스 에너서 제 미세는 상에 가오시고 말아다 어디 뒤에는 방구레스 소주 에네 로임 세바이는 지다 미산 주에서다 지 김보 동보 연결을 제베는 가서 다 년내를 지인서는 자와시나라다 소주와 마진 pomboje loyim sadre sosu kimta chumado kimentumdo 대초고로 미션다 디chen loyim 신차도로 엔 대강대 창봉 어떻게 소로 다 방구로고 다 지단디 자와이나 자와이나 미진베 쉬고야 딘데 잠을 채네 야고요 말와 내가 뭐 지금 어디 강게 방구 차도다 다 김바이나라 소수요랑 개민도 대신다 디chen 야고요 말와 어디 방구르스 다 간다 델이야 대 상물로 대 최근에 마탄조스 개 말이 대 미마가 나로 여가 되네 수고데 다디 상계 가라서는 다디 지주요 말에 쓴거다 이 야고요 어딘데 다 수야 탄조 나중에 최신인게 마신조 뭐인바 그런 신 비가 당수 간가 여된 것이라 인데 전에 야고요 말 어디 딘데 차로라 Vamos a hablar entonces acerca del adiestramiento superior de la ética. Cuando hablamos de la ética, lo primero que se nos puede venir a la mente son los votos y tenemos diferentes tipos de votos. Están los votos de liberación personal, los votos del bodhisattva, los votos del laico, pero no solamente cuando hablamos de mantener una ética correcta nos estamos refiriendo a mantener votos. Mantener una ética correcta también está implicando el evitar las 10 acciones negativas. Y esas 10 acciones negativas es algo que debemos de evitar todos. No están solo limitados para las personas que son creyentes o solo está limitado para las personas que son monjes, monjas, las personas ordenadas. No, es algo que todos tenemos que observar para evitar cometer esas 10 acciones negativas. 10 acciones negativas en las cuales están agrupadas en acciones negativas a evitar con acciones negativas que se hacen físicamente, acciones negativas con la palabra y acciones negativas que se hacen con los pensamientos. Principalmente tratamos de enfocarnos con gran fuerza para que esas acciones incorrectas del cuerpo y de la palabra no las cometamos. Las de la mente también hacemos el esfuerzo por evitarlas, pero por supuesto que esa puede costarnos un poquito más, pero definitivamente las que son físicas, las que son de la palabra, debemos de tener un mayor control. Entonces, vamos a mencionarlas. Y esto es algo que todos debemos de observar porque al final de cuentas es algo que nos va a ayudar cuando las evitamos. Si hablamos de las acciones negativas de la palabra, pues tenemos el mentir,
el usar la palabra para dividir, el utilizar la palabra ¿cómo se dice? Como palabras insultantes, hirientes, y por último, el hablar por hablar. Esas son las 4 acciones a evitar con nuestra palabra. Y esto lo tienen que hacer, no pensemos que solo está limitado para las personas ordenadas, sino es algo que está para todos nosotros. Necesitamos evitar cometer estas acciones negativas. Mentir, el dividir con la palabra, el decir palabras insultantes o hirientes y hablar por hablar. Y si hablamos de las acciones negativas que se hacen con el cuerpo, que son físicas, pues por supuesto que las personas ordenadas, los monjes, las monjas, pues ellos tienen ese voto de no formar una familia, de la castidad, tienen ese voto, pero como laicos el voto que corresponde, no voto, perdón, la acción negativa que debemos de evitar como laicos es la infidelidad, lo que se llama una conducta sexual incorrecta, que es como, por ejemplo, si ya tienes una pareja, no irte con otra persona o irte con otra persona que ya tiene pareja. Eso no es correcto. Y entonces también, como podemos observar, está aplicándose con toda tranquilidad también para las personas laicas. Y dentro de las acciones a evitar físicas, aparte de la conducta sexual incorrecta, tenemos también otra acción negativa que hacemos con el cuerpo es matar, y la otra es robar, que textualmente se le llama tomar algo que no te ha sido dado, que podemos traducirlo como robar. Entonces, estas acciones nosotros debemos de evitarlas, alejarnos de cometer esas acciones. Ya hemos hablado de las acciones a evitar con la palabra, las acciones a evitar con el cuerpo, y ahora mencionemos las 3 a evitar con los pensamientos, con la mente, que es la avaricia, la malicia y las visiones erróneas. Estas 3 también nos tenemos que alejar de ellas. Pero insiste mucho que no nos vayamos con la idea de que observar la ética solo esté limitado para las personas ordenadas. Es para todos tenemos que evitar cometer estas acciones negativas, todos. ¿Con qué finalidad? Porque la finalidad es evitar acciones que nos van a hacer daño, acciones que nos van a traer malestar, a la larga nos van a hacer daño. Por ejemplo, hablemos de la mentira. El mentir es algo que de antemano, aunque no estemos dentro de un contexto religioso, sabemos que eso es malo, que eso es negativo. Y una persona que dice mentiras, ¿qué le va a pasar? Pues que luego las personas no le van a creer. Van a decir, ¿quién lo dijo? Fulanito. Pues no te fíes de lo que está diciendo fulanito. Entonces es una cosa que al final pierdes el cariño de los demás. Una persona que miente está perdiendo el cariño de los demás. Y entonces eso es algo desagradable, cuando la gente ya no te cree, cuando la gente no te quiere, eso es algo desagradable. Por eso tratamos de evitar acciones negativas, para evitar experiencias desagradables. Y, por ejemplo, también podemos hablar de cuando una persona, pues a lo mejor utiliza la palabra para dividir, pues claro, no es nada bonito ver que alguien está diciendo una cosa y luego al otro otra y está destruyendo amistades o relaciones, pues eso la gente de nuestro alrededor al final se percatan de ello y no les gusta, no nos ganamos su cariño, no somos de su agrado. Y por eso, para evitar que nosotros caigamos en algo desafortunado para nosotros mismos, que perdamos el cariño de los demás, el respeto de los demás, pues por eso debemos evitar esas acciones incorrectas, como el mentir, como utilizar la palabra para separar o distanciar todavía más si ya estaban distanciados. También, obviamente, las palabras duras, las palabras que hieren, esas las debemos de evitar. Y volvemos a lo mismo, es de sentido común. El decir palabras que están lastimando a otras personas, pues estamos perdiendo el cariño de los demás. Y perder el cariño de los demás es sin duda algo desagradable, algo que no queremos. Luego, por otro lado,
el hablar por hablar, que significa estar hablando de tantas cosas que no son relevantes, que no son necesarias, pero estar inmiscuidos en tantas cosas y meternos en todo, hablar de esto, sobre este tema, sobre este otro tema, que solo no nos está ayudando y que además también a las demás personas ya la estamos prácticamente aburriendo con toda esa conversación. Entonces, de nuevo, nos queremos alejar de este tipo de acciones porque no nos van a ayudar, no nos van a traer nada bueno, por el contrario, solo nos hacen perder el cariño y respeto de los demás. Luego también podemos hablar pues, de las acciones del cuerpo, como por ejemplo el tomar algo que no te han dado, que podemos llamarle robar, pues sabemos que no es bonito ver que alguien se coge algo que es tuyo, que no le has dado, que te lo robe, y alguien que está robando, pues ya se gana ese estigma, es el que roba, es el ladrón, y ahí volvemos otra vez a perder la confianza y el cariño en los demás. No es algo agradable. Cuando alguien hace esa acción, las consecuencias no son agradables y perdemos mucho por cometer esas acciones. O, por supuesto, el matar. Si una persona mata a otro ser humano, es que de antemano ya es algo que genera en nosotros rechazo hacia esa persona. Y pues la conducta sexual incorrecta, metiéndola en el contexto de los laicos, porque como hemos dicho, en el caso de los monjes es no formar familia, mantener el voto de castidad, pero en el caso de los laicos es la conducta sexual incorrecta sería pues involucrarse con personas que tienen pareja o uno mismo que tiene pareja e involucrarse con otra persona. Es como ser infiel, eso es algo, o provocar que otro sea infiel con nosotros, eso es algo incorrecto. Y tampoco estamos hablando de un contexto religioso, sino un contexto social, un contexto de una comunidad que obviamente una conducta así no la aprecia, la ve como negativa, la ve como dañina y por eso genera rechazo. Así que, pues por eso cuando pensemos en mantener una ética, no pensemos solo en votos, no pensemos solo en monjes o monjas, sino también las personas laicas. Debemos evitar estas acciones y de hecho, no solo como un contexto religioso, sino como una sociedad que para poder convivir en armonía no puede mantenerse con una conducta incorrecta como esta. Y dine nanda di kasura ngansu ta nga ge shidi pangba yina en kara sena ta ngansu zun dan je pangba pa pang sha yin mi kha she mi le jing ni zong do kha she je ji she da mi ge yi ji shu chi go ro kha she she na la yi ji chi go mo ro ngansu pa yi ji mo ti kara la yin ge wo nga ma da la zun mong gu she zang en mi yi ji chen de le yi ji sha yong gu ma re su wo ina kha she zu she ya la ga wo yo ro da ge wo nga ma de zun mong gu she zang ti gum ji she yang zun she la ga wo yo re da chen de le zun mong gu she na 개월 치마자 주만 고 생이 되고 그랬어. 엔수수 책달라야 미 이치 지금 책 좀 봤어. 가서 벽에다 책좀 봐. 좀 봤으니 이 책다 이지 마침. 계속 템바샤나라 이지 마제제. 미 가셔를 저 시에는 배 쇼 세만은 지고 와. 뭐 진짜지 다 준시에 제우 차주고 제우. 다 제우 장 제우 숨자 시만 고 샤지 아리 다 답대야지 니시는 고 이체. 다들은 아주 속 제외 전대로 속 제외이나 개월 치마다 가려 연구 알았어. 라와이나 소주야라 가워요 알았어. 에네들 개월치마다라네 세통도 책을 했고 다 미카시에네 견로면 닝지 차고 싶자로와 대 가라 개왕 아마들 닝지 먹고 광보 유도서 닝지 kum제 되고 닝지 차고 닝지체 엔 개월치 가래 바주 인파시 닝지야다 야 닝지 뒤두고와 가시 미카시 소 개별 가워요 개왕 아마들 고소 개와야 갑선 신들로 소 개별 가워요래 에네티스 고 체린 거 대그레스 그렇다 나 와다 진짜 제원이 있으니 다 숨 진짜 용거래 아주 뒤뒤체 고디안 가수라 단다 미게 추디나로야 다 배선으로 진짜 진짜 줄었어. Vamos a poner un ejemplo. Cuando hablamos de las acciones a evitar con la palabra, que hemos mencionado 4 de ellas, vamos a mencionar el de la mentira. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando una persona dice mentiras? Los resultados de mentir. Hay más, pero voy a mencionar 2. Podríamos mencionar 3, pero voy a mencionar solo 2. ¿Qué pasa cuando una persona miente? Pues entonces, en su vida futura, su palabra no va a tener fuerza.
Nosotros hemos visto a personas que dicen lo que dicen y hay algo que no puedes creerle. La gente en general no les cree, no les cree. A lo mejor está diciendo la verdad, pero hay algo dentro que no te hace confiar en esa persona. En cambio, hay otras personas que lo que dicen es ley, lo que dicen es verdad, tiene que ser así. Entonces uno podría preguntarse por qué a unas personas, a lo mejor sin conocerla mucho, te cuesta trabajo creer lo que dice y otras personas le crees a la primera. Pues porque en sus vidas pasadas, si en sus vidas pasadas dijeron muchas mentiras, pues entonces han perdido el poder de su palabra, que por eso ahora cuando vuelven a renacer como humanos, digan lo que digan, la gente no le cree. Ese es uno de los resultados de mentir, pues que tu palabra pierde fuerza y en tus vidas futuras la gente no te va a creer. El segundo resultado de decir mentiras es que por estar diciendo mentiras, luego uno se hace el hábito de decir mentiras y luego en la siguiente vida tiene un gusto por decir mentiras y mentiras. Y conocemos o sabemos personas que tienen una cosa por mentir, les da con mucha facilidad y es porque en sus vidas pasadas se familiarizaron con el mentir y han creado esa tendencia que ahora pues les gusta mentir, tienen que mentir. Y hay otro resultado, pero eso lo dejamos por ahí. Pero por lo menos que tengamos claro, en este caso de la mentira, cómo está influyendo para también en nuestras vidas futuras, que nuestra palabra pierda la fuerza y que tengamos la tendencia de seguir mintiendo. Y bueno, es que de verdad hay personas que tienen un poder en su palabra que a lo mejor dicen una cosa y enseguida se le cree. Y hay otras personas que están diciendo la verdad, de verdad, pero digan lo que digan, su palabra no tiene fuerza, la gente no le cree aún diciendo la verdad. Y luego también puede haber lo contrario, personas que no están diciendo la verdad, pero tienen un poder en su palabra que se le cree. Bueno, eso es consecuencia de haber mentido, entonces tu palabra pierde fuerza. Pero pongamos otro ejemplo, como el de matar. De nuevo, vamos a mencionar solo dos resultados del acto de matar. Cuando uno comete el acto de matar, luego en sus vidas futuras le va a gustar matar, va a tener esa tendencia a seguir matando. Y otra consecuencia de matar es que en sus vidas futuras va a tener una vida muy corta. Y es también en la parte positiva, podemos ver personas que tienen una compasión muy grande, que ni siquiera es que lo hayan estudiado ni nada, pero es que les sale muy fácilmente esa compasión hacia los demás. ¿Por qué? Pues porque en sus vidas pasadas pues practicaron la compasión y por eso ya en esta vida es algo que les fluye con mucha facilidad. Y pues el matar también, si hacemos el acto de matar, estamos creando la tendencia para repetirlo y en nuestras vidas futuras vamos a tener un gusto por matar y luego nuestra vida se hace más corta. En cambio, si uno evita el matar, pues entonces no está encontrando gusto por esa actividad del matar, ya no lo repite y en sus vidas futuras tendrá una vida larga. Ahora solo estamos mencionando algo. Recordemos que son 10 acciones incorrectas a evitar. No voy a mencionar cada una de ellas, solo así en términos generales para darnos una idea. 다 차한테 가려라위네야 지난고 또 동샤위는 그 소고야 편되는 소제 요요고 근데 개염을 이나고 동사와 있는 땅어서 차나를 진짜고 셈데 뭐지 차도로와 셈데야 되지 엔티 왕가 레가 담아지 제쇼고로다 디인도상가 아니 차한테 동냐고 녀버 전부 셰고래 고 대가 차한동 보이는 고 띠고 요스데 셰갈래 하고로와 다 콜레 땡제 망고주 용데 고르다 디지도서 아니 뭐지 차한테 동조 녀버 전부 레슬러고 디가래라이는야 먼저 뒤편을 빼진데 샤요. 가래라이는 엔디 다 기즈 타와진데 다 동버송된 인체야 아니 다 보면 저 장기제인데 용버에서 장기기 심지 라서 줘라다 진짜로 비치 엔처럼 많은 님도 내임도 인찰을 대고 유스 야는 내가 야는 저라 라드세고 유스 나는 장아도 동고 유스 라버스
다치도서 아니 trabaде 가라선 다 부민도 되는 거 동바 쇼주르스 다 라세나 야고야 디부여레 다데 차한테 돈도 개면도 산 차한테 돈버리서 왔다 엔 차한테 돈엔 부민도 도와대 라데세 엔 강아지 셈데 코셈 추사로와 뭐 진짜 연구선 차한테 이제 네버 첨부 인스 다 초진의 차한테 랍도 중원인데 티버지스 다 모동스인데 시죠 춘주지 등등 저거 말이 네버 첨부 요레스 근데 산자 가서 송어라스는 ngazo tagasi tsa chunju ne mile shuju amar sor de shu bin perne de nyogo marwa ina pe shuya de kyana sho je de mango shu te tu gres ko jema de shuya de kawo che gres tangone shuju amar es wo tinde je ka je ta tinde san nye ba chima de ngazo tanda de ta chujim na le ndu zanga ta mi ge chubun sungya da changla so panya de so chawe pang go go ya re ta ji nang ba ina da so so ta chue khele na da malina de ti pang tu bo ina ene sugu tedan ya da chujin songwa da chujin songbo ina diga tambo chude song nega chi songbo ina le soju chi pangbo ina milu chi tobya de rewa yus woron gyuji changar soron. Cuando hablamos de estas acciones negativas, de estas 10 acciones negativas que estamos hablando, el matar, el mentir, etcétera, es obviamente entendemos que por sí misma la acción es negativa, pero también incluso también cuando hablamos de la conducta sexual incorrecta, que lo estamos hablando como esa infidelidad, entendemos que eso es negativo, eso no es correcto. Por sí mismo ya la acción la definimos como no correcta. Pero también es verdad que para las personas ordenadas, los monjes, las monjas, tienen votos que tienen de seguir y uno de esos votos es no beber alcohol, no pueden ni beber ni una gotita de alcohol. Entonces, para los laicos, ¿qué sucede? ¿Es una negatividad? No, el beber alcohol en sí mismo no es una acción incorrecta, no es una acción negativa en sí misma, pero el problema es que el alcohol nos puede llevar a cometer muchas negatividades, aunque por sí misma no sea una negatividad, pero es cuando nosotros nos intoxicamos, por eso nuestra mente se altera. Se supone que ahora estamos tratando de tener control sobre nuestra propia mente y lo que hacen la bebida y otras sustancias que están alterando nuestra mente, si de por sí ya cuesta tener control sobre ella, bajo la influencia de estas sustancias perdemos el control más sobre nuestra propia mente y entonces podemos caer en unos estados pues de tristeza o unos estados de rabia que eso nos llevan a hacer acciones que en nuestros 5 sentidos no hubiéramos hecho, pero por estar intoxicados por esas sustancias cometemos un montón de acciones incorrectas, un montón de negatividad y hacemos cosas que ni nos hubiéramos podido imaginar bajo la influencia de estas sustancias. Por eso, aunque parece poco relevante el beber alcohol, pues puede ser algo que nos cause mucho daño, puede ser algo que nos lleve a cometer acciones negativas. Por eso nosotros lo que buscamos, y aquí es donde estamos hablando de la ética, es evitar acciones negativas y el alcohol se procura no beberlo para que no nos intoxiquemos y no caigamos en esas acciones negativas. Voy a poner un ejemplo para que nos ayude a entender cómo el alcohol nos puede hacer más daño de lo que nos podemos imaginar. Hay una historia de que había un monje que estaba ahí haciendo sus prácticas muy bien y en una ocasión vino una mujer con una botella de alcohol y una cabra y entonces amenazó al monje y dice, pues tú tienes que hacer una de las 3 acciones que yo te diga, las tienes que hacer, o te acuestas conmigo, o matas a la cabra, o te bebes esta botella de alcohol. Y entonces el monje pues era una decisión que tenía que pensarlo, entonces se puso a pensar, las 3 son muy malas, no hay ninguna que sea muy buena, pero a ver, si me acuesto con la mujer, entonces mis votos de monje pues ya los pierdo completamente. Si mato a la cabra, estoy cometiendo una de las negatividades más graves que quitarle la vida a un ser. Pues viendo cómo está la cosa, el beber alcohol parece lo menos grave. Y entonces se bebió la botella de alcohol, terminó completamente borracho, que se acostó con la mujer y terminó matando a la cabra. Entonces,
Eso es lo que nos quiere decir cuando nosotros tomamos sustancias que intoxican nuestra mente, que alteran nuestra mente, entonces ya no tenemos, si de por sí nos cuesta tener un control sobre nuestra propia mente, ya nuestra mente está más descontrolada y ahí nos está llevando fácilmente a cometer acciones negativas. Por eso con el alcohol hay que tener mucho cuidado porque es algo que altera nuestra mente y que nos puede hacer mucho daño y nos puede llevar a cometer negatividad. Por supuesto que para las personas ordenadas el alcohol definitivamente está prohibido, es parte de sus votos, no pueden tomar ni siquiera, decían, ni una sola gotita de alcohol no lo pueden tomar porque eso ya es una infracción en sus votos de ordenación. Y pues incluso también les dicen ni aventar nada, ni siquiera así jugando, aventar una piedrecita o algo. ¿Por qué? Porque todas esas cosas luego en el fondo, cuando las estamos haciendo y las volvemos a repetir, se va creando esa tendencia que luego encontramos el gusto por hacerlas. Bueno, en el caso, por ejemplo, del alcohol, pues hay algunos medicamentos que llevan un poquito de alcohol, pues por parte del medicamento. En ese caso, como es una situación muy especial, pues entonces los monjes sí pueden tomar aquellas medicinas que aunque lleven un poquito de alcohol, pero no es para emborracharse, sino es para poderse recuperar de alguna enfermedad o encontrarse mejor. En ese caso, sí lo pueden hacer. Entonces, en relación a la ética, evitar las 10 acciones negativas. Si nosotros podemos evitar las 10, maravilloso, maravilloso. Pero ya por lo menos que intentemos evitar 1, 2 o 3 también es muy bueno, porque ya es estar observando un poco lo que es la ética. Es que es tan maravilloso no cometer esas acciones, evitar cometer esas acciones, porque el beneficio que nosotros estamos adquiriendo de no hacer estas 10 acciones negativas es maravilloso, es muy grande, es más de lo que nos imaginamos, que no solo está trayendo un beneficio ahora en esta vida, sino que como ya hemos visto, también va a traer unos beneficios en nuestras vidas futuras por el hecho de evitar cometer esas acciones negativas. Sí, por supuesto, tenemos que procurar evitar las 10, eso sería como lo mejor que podemos hacer, pero por lo menos tantas como podamos evitar, 1, 2, 3, las que sea, pero evitar esas acciones negativas. Principalmente, recordemos que porque cuando nosotros evitamos cometer esas acciones negativas, nosotros salimos ganando mucho, nosotros salimos muy, muy beneficiados y por el contrario, cuando cometemos esas acciones negativas, los que más perjudicados vamos a salir somos nosotros mismos, nosotros perdemos, a nosotros nos va a hacer daño. Así que en nuestra sociedad donde nos encontremos, están muy atentos para cuando se presenten esas situaciones, evitar cometer esas acciones negativas. Es algo que nos va a traer mucho beneficio y que por eso dice, por favor, tratad de mantener esta idea en nuestra mente, porque de eso se trata la ética, de evitar esas acciones negativas. Y si podemos evitar las 10, mucho, mucho mejor, procurar evitarlas. Bueno, aquí dejamos el tema de la ética y pasamos al siguiente, que es concentración.
Pero azu ta nima gyarum sungjo ngati mangu shu sungur kharsena. Simje da sisin jorwa. Hozo simje se gwan to duja tongorwa. Ina qorang je se chogo gyani sha se mari sur. Ta mitu se kharasen ta chogo gyama ja be chi khaja chunala tene simje sadan khara khasa azu ta simje sha saya chu se gorwa. Ten khaja bagwe chu se gorwa. Khaja ku langbo chi la su yan ru go da men za su da cha da te ta ma zhe de se ta ma zhe de sen ta sadan ta ma zhe shu ji yor se gorwa. Je so chu diga samnu ta ne midin dyangam dyoba chimbo shu yor se gorwa. Dyangam chimbo shu che. Simje da se du duja shu tongor de 꼭 하나 찍세 저거 간 자손이 샤샤스고 세금 말했고 미투스 베타 세베세 상을 먹고 싶다는데 오르와다 단다세 양마원 발세 베타 조야 주는 메고 딘데 삼당 그러와 제가 다 되네 말 레레시는 예버 좀 쇼셔야 다 되네 먹고 주되데 다 디아 차스 말와야 엔디네 뒤뒤 체제다 니버디 다 당당 아주 셈데 파르데 당고 수림 순도상가 류그 주어부터 가우스고다 류가 다 니버데 가라 띵인센데 다 셈라한테 다 직sob도 속어서 오라 샘딩 아주 가자칼바이 단단 아주 샘디 로벨렌데 제가 이제 손자가 로벨렌데 저 여러와 그다 디름리지면 동디 차여와 그래서는 아주 샘디 랑고체 뇨바나 시리스 워 랑체 뇨바나 시리스 파 가자칼바이 교육센 타다 아주 미대 좀 되나 샘디 대간균 대 자투고 말와 가자칼 교육센 담마리 천제베 샘디 랑고체 뇨바나 시리스 제가 아주 teles는 랑고체 뇨바티 다세 행동 저러와 행동들라 다 엔다야 작다지 구구로와 에는 콜라 랑보스인데 대야 자자한테 구구절라 그렇다 저기 가라서는 콤미 춘주 체제 에미도 텐저 암존의 텐저니 파스 접더스 war다 대래 적규서 적규 엔다야 그 타고지 작다를 지어와 이 행동 전부지 다쇼 war와 제상 안저데 다한다 디니와 딩인센도 상가 딩인센들라 미국고 미국 선당아서 단대 지나시는 미국도 많고 알다 도대 신대 가르고도 많고데 단다 딩인스 미국 개화진 제바는 산제 좀 된데 꾸실 미국제 공고스보다 고베다스 고 세르벤 춘주 대자탄고 소소랑 삼단 지고리 미단들라 가래라와이는 지단고 다全력고 고니 야고 살고我听着起来怕电태가 인데 된데 고면 말해 니야 고 제전도스 파신 다 tin데 so yile o mishile ma yile ya sharba chugo ro ba ya lambe ma jade inde ju komshos lawe ina ya tin데 che komya ni zru she go ro ba ta wo nyu su kun de ya go je ni je endo de ya go je ma ene se yigil ta da do sha so komya che ro ya do ku de ma lambe inde komsho ku chi jung tin데 u tin데 komsho wo tin데 pa da tin inde je ku tu komya da我听这是，这了米不少，米不，定义是这个，俺说但是sem的浪波钱那些人要哇，浪波是大些行动个车的，他估计结果的，因为让sem的把他对上加大个车的，俺说10%，但都是别10%别个估计别老了呀，差不多去玩哇，他现在结局家的，对，sem的数据看到是呢，看别个第一个都怕都打我的，他都第一个都大些，你的前边呢，对了先说的先去。 다디 시그널인 데서 요다 이게 랑보 론드와 미베가바 템볼라 템베타베 응이진의 셰럽 적규 리완차서 다 셰럽스는 다도 시생도 스파다도자 피게 아주 타바디 랑보지 자다 타바디 랑보 행동의 다셔와 되나시 템바디 셈디 피게 꾸데파 때서 다분은 시 대고다 안도스 검다서 아니 꾸지 피게다 추준도스야 샤론 다 셈디 때서 갈래하고 싶어 당 오데르와 아주 메서 상도리 단도상 균다란 대투고 말에 배드 드라마 드심에서 교도 세세가 말와 또 다들 미보데 대고 있어요. 야 고들라 당공은 저 셰레를 집한 제대위는 야 셰레 도안에 도와 세버로 돈도 판 주교만 타고란 대고 당고 타고란 대고 쓰고다. 근데 마치 세세세세는 저다 팀 나다 셈디피가 도치를 바지야르들이 미국 셈도 타라 대도 대제 다 들려 집어라야 다 단데 띵 고미아르 삼무담베이는 엔 류그네 되게 야라 류들라야 류남나가 추든디 디도스 대단 여러도스 단노스 라바 틴데르제 도스 테몬도스 도스 데베오데 소아칙스 인데르 데고르와 에 루즈 야도 스트롱제 다 인데 라션디 직제 니디로 지 라션데스 야고 야 지 편도 용서르샤 다 강바데 체 강바 도지 기준 주는 도지 기준으로와 도지 기준체 에 라관도스 도 테몬도스 자 젠도스 덴도스 제오스리 에 게워데스 야 데 정보로스 데워 벤저를 대대내는 거 테스트 어머라 야 테스트 좀 배슈 벤저 지금에서야 근데 그거 좀 다고 숨을 해들라 숨체 강바데 냠샤체 라바데 도 스테마자 니 자고야디야
第一个年里呀，成就生个杂鱼手杂，因第一把做吹见呢，因为过成就生呀，培养他点着的去，他那现在不见得从小，我点着有时我的确。anh说到说的说到的人家的对我是人家的，现在人家的，anh接着的从那，但有人过对，因接了呀，接了对家会收的，家，anh听的，anh我的对是那个嘛的，那么对，那么那个嘛在同样是点的我的，然后那个就那样，别嘛，就乌苏家嘛的说了，这，我从大家看是我点的去，哎，蹦波听到可多人，可多人对我可多人对。他今天讲说，谈到什么的体育嘛，都可说了。别的考试呢好快活的，什么考的题目好过嘛，是吧？那今天系统上说，控制3个月呢，这这个对象的去控制3月呢，这那改变什么老阶段这个玩的。因这里呢，什么嘛，前段呢，可能啥的国美图嘛的去图嘛了，因屋上个家的人学说。因那我今天嘛去当，今天那个业务呢嘛做说什么的用嘛的呀当。anh tin là những cái này mà đã trên này út thằng cái gì chứ ta thằng cái mà nó chơi chơi rồi tin là mà ta anh tin là giá thiên anh tin là mà tin là mà ta tin là giá tin là yếm này mà ta anh tin là yếm này giá thiên chứ anh giá chả mà ta giá thế anh sum chứ tuyên rồi tin là được rồi anh đó là mà ta đã trên đó xem xem để ta cho số xem ta thằng cái chơi sang anh hiện tại anh lo mẹ với cha rồi ta không cho sai na rằng anh mới chịu当时我们就看到了些那个他参谋了铁人些新主的，可他们也学的嘞。但的确是，他可没学成样没了哇。因现在这个，你新年了什么的拍个的，米巴了什么单件呢？你大做同样的学的，我这里也他，你了那去对的，咁大些了。他现在的确人嘛说，都是第一次来学过的，刚把年下去，哪怕都是的，不都是明拿这了拍的是对了哇。他现在绿的在中国带呢，绿中呢，咱中是咋的？咱中那龙庄是了，龙庄那什庄是了，什可多点个的，都是叫的。别听这这点呢，别怎么没？然后这是别学人家中国嘛的说了呀，这些人不是点着了样的是。他做的绿庄包呢，咱中那从龙庄那什庄，大些意思。因听这些讲，这他都里接着，南山用他们都考虑考虑，美国这上了当兵呢，因这点他别个点下去。其他的我们说没学没学，他看他美国去的带做什么他让上班美国去了呀，他比个美式的三节课程去那样偏远些些，别人讲说他现在就出去的是我们带那，看的去我们单位呢，提来的三节课程我们晓得呢，三节他结束了，这说那么啥的，开始么个休息的了，开偏远些些了，这些呢，听着他学了呀，他的偏远么个用呀，那三节课程过，然后说他没去。难怪人家这些，那我们没学，人家学过没，多么没见我们现在大基不清楚了。我听这说我们呀，说他去现代人的说那么的我们现在呢，他看他美国的本土基本我老的话，我都是我们的基本的他，我的真基本的他。他的同胞我们家。Bueno, antes también en cuanto, volviendo un poco sobre la ética, porque también está lo de el matar y por supuesto es una acción negativa el quitarle la vida a otro ser y a veces también podemos encontrar muchas excusas para poder llevar a cabo ese acto de matar. A lo mejor pues porque hay un leopardo o hay un animal salvaje, no sé qué, pero procuremos buscar siempre diferentes alternativas antes de quitar la vida a otro ser, porque como hemos dicho es una acción negativa y luego nos va a crear un resultado negativo que luego también nos va a llevar a tener esa tendencia a encontrarle ese gusto por matar y querer seguir repitiendo esa acción de matar. Es un tema complejo, también se entiende pues porque pues por ejemplo cuando se come carne, donde bueno se come carne y es otro ser vivo al cual pues se le ha quitado la vida para alimentarnos, pero no está, lo importante es que es un tema muy complejo, pero por lo menos que no estemos involucrados de manera directa en ese proceso de matar, de que nosotros lo hayamos hecho, que también procuremos utilizarlo como bueno es para alimentar el cuerpo, es como medicina, porque si yo realmente quiero traer un beneficio para los demás, pues tengo que tener un cuerpo sano, una mente sana y bueno, pues desafortunadamente pues eso es lo que alimenta mi cuerpo, es lo que le da la energía y verlo como una medicina con el propósito de poder trabajar para esos seres que pues se les ha quitado la vida para que uno pueda alimentarse.
Y es un tema complejo, pero también que antes de quitar la vida a un ser por pensando porque es peligroso y hay que quitárselo, sino buscar otras alternativas y en relación a al alimento de la carne, pues bueno, verlo como una medicina que me tiene que ayudar. Ya que ha sucedido esto, voy a aprovechar el que me haya alimentado de él para que pueda yo trabajar y hacer algo más efectivo, más útil con mi vida. Ahora vamos a entrar ya en el contexto de la concentración. Y en la concentración, pues aquí pues significa que poner nuestra mente en un objeto y que no se mueva de ese objeto de observación. Ahora, también hay que entender cómo está nuestra mente. Nuestra mente es como si fuera un elefante enloquecido, un elefante enloquecido que no se tiene control, que va por todos lados. Esa es nuestra mente. Nuestra mente es como un elefante enloquecido. Y suena muy radical, pero si nosotros tratamos de meditar y tratamos de poner nuestra mente en un solo objeto, nos vamos a dar cuenta de que cuesta muchísimo trabajo, porque nuestra mente empieza a dar vueltas y a pensar en muchas otras cosas que ya hasta se le olvidó cuál era su objeto de meditación. Se nos pierde con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque nuestra mente es como ese elefante enloquecido que va por donde se le dé la gana y no tenemos control sobre ese elefante. Entonces necesitamos controlar nuestro elefante. Y una manera así como los elefantes mismos, pues también se tienen que domar. Y la manera de domarlos es, pues, por un lado, ponerles ahí la frutita para que pongan atención a lo que es la fruta. Por otro lado, pues, también atarlos muy bien para que no se nos escapen con una cuerda. Y por otro lado, también, pues, hay como un ganchito. Lo que pasa es que los elefantes es buen ejemplo porque tienen los ojos chiquititos, entonces tienen que enfocarse en un solo lado, y cuando ves que el elefante está moviendo mucho la cabeza es porque está viendo otras cosas, está como distraído en otras cosas. Y cuando ves que eso sucede con el gancho en las orejitas, pues tratas de decirle, no, mira aquí, enfócate aquí. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer con nuestra propia mente. Pensemos en nuestra mente como ese elefante y voy a utilizar todas estas herramientas para entrenar el elefante de mi mente. Entonces, primero tengo mi fruta, que sería mi objeto de concentración. Ahí voy a poner la mente. Luego, tengo que atar muy bien a este elefante en la mente con lo que se llama la atención. Entonces, para que no se me olvide lo que estoy meditando, está por ahí. Y luego también necesitamos nuestro ganchito para que es como ese vigilante que cuando vemos que ya está moviendo la cabeza, que ya se está yendo en nuestra mente para otras cosas, volver a enderezar. Y ese vigilante es la introspección. Así que así es como debemos de manejar lo que es la concentración. Así que ya para empezar, encontrar nuestro objeto en donde vamos a concentrar nuestra mente es muy difícil. Ya para empezar el objeto, ponerlo ahí, encontrarlo y ponerlo ahí, ya es muy difícil. Pero nosotros, como lo que se recomienda, cualquier cosa puede ser nuestro objeto de concentración, porque el ejercicio es que la mente se emplace en el objeto y no se mueva de ahí. Y cualquier objeto que elijamos, mientras la mente esté concentrada en ese objeto, está bien. Pero por supuesto que va a haber objetos en los que podamos concentrar nuestra mente que pueden traernos extra beneficios, como por ejemplo, en vez de estar pensando en el reloj, pues la figura de un reloj o lo que sea, pues si pienso en la figura de un Buda, pues ya no solo estoy entrenando mi mente para concentrarme en el objeto, sino que además, como estoy observando un Buda, pues eso está trayendo extra beneficios, ¿no? Hacemos trabajo doble, le sacamos el doble beneficio, porque pues eso nos está ayudando a acumular méritos por pensar en la figura de un Buda. Y para pensar en la figura de un Buda, si ese es nuestro objeto de elección para concentrar nuestra mente, pues entonces pues podemos ver imágenes, ancas o una estatua, verla con nuestros ojos, ver todos sus detalles para después reproducir esa imagen en nuestra mente, porque el objeto que vamos a observar en la concentración no lo estamos observando a través de los sentidos, es a través de la conciencia mental como reproducimos esa imagen. Es una imagen mental que reproducimos y donde ahí colocamos nuestra mente.
Entonces puede ser que nosotros tenemos una imagen y la vemos y tratamos de reproducir esa imagen a nivel mental, pero también puede ser el caso de que nosotros recreamos esa imagen, aunque no sea directamente vista, pero la estamos recreando a nivel mental y tú concentras tu mente en ese objeto y tratas de mantenerlo y tratas de que ese objeto verlo lo más claro posible con todos sus detalles. Pero bueno, antes de continuar con el objeto, vamos a hablar de otro punto que es muy importante, que es la postura de meditación. Porque cuando vamos a meditar, necesitamos pues tener esa postura correcta. Y vamos a la postura correcta. Entonces, la postura correcta sería pues que estemos con las, bueno, tradicionalmente sentado con las piernas cruzadas en la posición de loto o de medio loto. Estamos ahí sentados. Procuramos que nuestra columna esté recta, no estemos encorvados, pero tampoco exageradamente muy rectos como militares, sino así una postura recta, donde los hombros están rectos, no están caídos uno con el otro, y procuramos que nuestras manos incluso también las podemos colocar, la mano derecha sobre la mano izquierda, los dedos pulgares se están tocando y eso lo ponemos en nuestro regazo. Eso también tiene mucho significado porque se dice que a través de los dedos pulgares está fluyendo el canal de la bodhicitta. Y cuando nosotros colocamos nuestras manos de esta manera y juntamos los dedos pulgares, ahí también, si notamos, por nuestras manos se va produciendo un calorcito y ese calorcito se dice que está como reactivando ese canal de la bodhicitta y que eso nos va a ayudar a generar la mente de la bodhicitta. Todo lo que sea bueno y todo lo que pueda ayudar para generar la mente de la bodhicitta, lo usamos. Entonces, si eso va a ayudar, pues también lo usamos. Así que tenemos la postura de las manos, la postura de las piernas, la espalda, la boca. Por ejemplo, también nos dicen que si vamos a meditar durante un tiempo largo y para que no estemos salivando, por eso se recomienda que la lengua esté tocando el paladar, la puntita de la lengua tocando el paladar por detrás de los dientes y eso nos ayuda a no salivar si es que vamos a hacer una meditación muy larga. Luego, la cabeza también no tiene que estar ni mirando muy hacia arriba ni muy hacia abajo, sino un punto medio, un poquito, ligeramente inclinada y los ojos se encuentran entreabiertos. Se dice que los ojos tienen que estar mirando como en dirección hacia la nariz. Ahora, si tienes la nariz chata, no te esfuerces mucho, ya está muy aplastada, pues ya está, no te esfuerces, ya está, imagínatela. Entonces, los hombros y ya, pues ya que tienes la postura correcta, esa es la postura correcta o digamos también la postura más favorable para entrar en esa meditación. También es verdad que cuando nosotros nos sentamos a meditar, pues no siempre estamos en el estado mental más favorable. A lo mejor hemos tenido un día muy agitado, estamos con mucho enojo, estamos con mucho apego, estamos con muchas cosas en la cabeza y no estamos en el estado mental más virtuoso que digamos para sentarse a meditar. Entonces, en esos casos, pues uno utiliza la técnica de observar la respiración durante un momentito. Estamos poniendo la atención en la respiración, en cómo el aire inhalas a través del orificio nasal derecho y luego exhalas por el izquierdo y vuelves a repetir eso por el derecho y luego sacas por el izquierdo, lo haces 3 veces, luego cambias de fosa nasal y ahora en el izquierdo inhalas, el derecho exhalas y eso lo haces otras 3 veces y luego con ambas fosas nasales el inhalar y el exhalar contando 3 veces. Nosotros tenemos que estar nuestra atención en la respiración y en contar eso. Si vemos que nos perdemos, pues otra vez comenzamos a contarlo esos 3, 3 y 3. Todo esto es para ayudarnos a que nuestra mente un poco se tranquilice, se apacigüe. Si tenía ahí un enojo ahí atrapado, pues entonces ya lo va soltando, De hecho, es muy bueno para cuando la mente está como muy en ese estado de emocional, de mucho enfado y demás, pues el encontrar ese espacio, esos momentitos, ayuda a que ese enojo que podamos traer vaya un poco desapareciendo, se vaya disolviendo y eso
por supuesto, para la hora de la meditación, pues nos va a ayudar mucho para que nuestra mente ya se tranquilice y entre en un estado mental más favorable para la meditación. Y en la meditación, como hemos dicho, es enfocar la mente en un solo objeto y no perderlo. Y estamos utilizando, por un lado tenemos nuestro objeto, por otro lado tenemos la atención, que es como esa cuerda que no va a soltar ese objeto, o es la memoria, acordarnos cuál es mi objeto y no perderlo. No podemos luego cambiar de objeto, no, este es mi objeto, yo he decidido y eso lo mantengo. Y por otro lado tenemos otra cosita en nuestra mente que es la vigilancia, que está atenta de que no nos desviemos y no nos distraigamos, y si nos distraemos, volver otra vez a nuestro objeto de meditación. Nuestro objeto de meditación, como hemos dicho, puede ser la imagen de un Buda, y por supuesto, como si intentan meditar, se van a dar cuenta que es dificilísimo ya no solo mantener el objeto, sino ver el objeto. Porque cuando tú tratas de ver, si estamos hablando de la imagen de un Buda, tú, pues, el Buda completito es lo que quieres visualizar y tratas de recrear en tu mente. Pero luego cuando estás meditando y tratas de poner tu mente en el objeto, de repente parece que desapareció todo. Solo ves la cara o solo ves una parte de su cuerpo, como que esa totalidad desapareció. Entonces no nos frustremos tanto, porque si nada más puedo ver la cara, en vez de qué color era su ropa, de qué color era el lado derecho, de qué color... No, ya tengo la cara, bueno, pues es lo que hay. Entonces me enfoco en lo que es su cara. Y ya con la práctica, con el entrenamiento y con la repetición, pues llega un momento en el que poco a poco también esa imagen del Buda se va aclarando, se va definiendo, se va viendo ya todas sus características y las vamos manteniendo ese objeto. Y de nuevo nos insiste, cualquier objeto puede utilizarse para hacer esta meditación. Una cosa que se me había olvidado. Entonces, necesitamos recordar pues las piernas cruzadas, las manos, como ya hemos dicho, la espalda recta. La espalda recta es muy, muy importante. No tenerla muy recta, pero tampoco encorvada. ¿Por qué? Porque cuando mantenemos la espalda recta, eso nos está ayudando porque en nuestro cuerpo hay canales donde pasa una energía, que se dice es la energía mental que está fluyendo por ahí. Si nuestro cuerpo lo mantenemos recto durante la meditación, estamos favoreciendo para que esas energías que están fluyendo por los canales fluyan con mayor facilidad, y entonces eso ayuda pues, por supuesto, para la mente. Y volviendo otra vez a nuestro objeto de meditación, se recomienda mucho, ya que podemos escoger cualquier objeto para enfocar nuestra mente, pero se recomienda una imagen del Buda porque, como hemos dicho, así sacamos dos beneficios. Por un lado, practicamos la concentración, y por otro lado, por el mero hecho de visualizar y pensar en la imagen de un Buda, nosotros estamos acumulando méritos o estamos ganando extra beneficios. Si alguien no es budista y a lo mejor no es que tenga una fe especial en la imagen del Buda, pues, y tiene mayor devoción a Jesús o a una imagen de una virgen o de un otro maestro, pues mientras sea algo que te está desarrollando esa devoción, esa confianza, también es, por supuesto, válido como objeto de meditación. 디 띵에서 고만 원래 규칙에다 내다 된데 저거래 평에디 기트네 주셔와 엔거라디 봄들이야 다운도 지원다 고버스니요 그냥 지원 고버 남이 제티 숨고야 된다 단데디시야 뒤수 연습 말와 고버스 남이도 파 셈테마데 파 교운인데라 그래 대대 파시는 가사를 쇼원도 거와 엔 고버다 티파 치주거래 엔소스 가라스는 띵에서 파고티 검도상야 당아마 세무자 서로다 겸자주아 서로다 갈라사서 자마르 천제 디고를 쇼주거다 인터넷소 텐고고 솔린 고고거와 어딘데다 시신다 다 쳔베수 텐고고거 야디네 셈다가 대에나라 야마마고데 숨제 지원슬레냐 도스마 셈마마르마르마르시야 디르치제 미고디 쇼주거와 신들라야 띵니센들라 미고들라 아니 미고 템보 요와 세체 가르 요스베 장마 가서 페레자위나 나고지나리아 피가 하름 땅주 추수리다가 이네 에 슈마이 키트로샤네 슈마 세브스 과르다 슈마 세우나 롱틴데 잔 롱, 구제 야고 지금 말와 롱 메바 템보 피가 데 롱디 구제 마지 에 슈마 세우 바종고 세우 통그로와 어딘데 제 구고 셈데 세우이니 템보이니 구고르다
No tenemos ya mucho tiempo para hablar sobre este tema, pero unos aspectos que también es muy importante, aunque no los vamos a desarrollar, pero sí de mencionar, cuando hablamos de la concentración, hay fallos o peligros fallos en los que podemos caer con respecto a la concentración o lo que puede afectar nuestra concentración, que llamamos el sopor mental o la agitación mental. La agitación mental está más en el sentido de cuando nuestra mente se distrae, nuestra mente se va a otro lado. Y cuando nosotros, lo que estamos tratando de hacer con la concentración es que la mente se mantenga en el objeto. En el momento en que nuestra mente pierde el objeto, porque ya está en otra cosa, entonces eso se está distrayendo. Es como, por ejemplo, se supone que estamos concentrándonos en un objeto, pero de repente ya empezó mi mente a recordar, quiero ir de paseo a tal lugar, quiero comer tal cosa, tengo que hacer tal cosa. Entonces nuestra mente ahí ya perdió el objeto. Ahí el papel que juega la atención y la introspección es muy importante, porque la introspección hace que te des cuenta cuando ya te fuiste, cuando tu mente ya perdió su objeto y está pensando en otra cosa, para volver otra vez a traerla de nuevo en el objeto. Y la atención es para que vuelva otra vez a recordar cuál es su objeto y dónde tiene que poner su mente. Luego también, esto es el fallo más obvio que podemos ver cuando estamos hablando de la concentración, perder el objeto. Pero también podemos perder el objeto, no solo porque nos distraigamos pensando en otras cosas, sino también cuando cae el sopor mental y tú estás manteniendo tu objeto, lo estás manteniendo, pero como que la intensidad con la cual empezaste en observar el objeto empieza a decaer, que por eso es como esa somnolencia, ese sopor empieza a caer. Ahí también se considera has perdido el objeto, porque el objeto hay que mantenerlo, pero también la claridad con que se observa. Esa claridad, esa nitidez, la tenemos que mantener. El momento en que se pierde también su nitidez, la intensidad en que la mente está sujetando el objeto, pues entonces también se dice está perdiendo el objeto. Y eso es otro de los fallos de la concentración. Porque el objetivo es, imaginemos una vela en una habitación oscura. Si tenemos una vela, pero si la vela está justamente donde pasa una corriente de aire y se está moviendo mucho, no alumbra. Alumbra lo justito, pero no nos está permitiendo ver mucho. En cambio, si la vela, la luz de esa vela está fija, firme y no se mueve, alumbra mucho más y nos permite distinguir más detalles de lo que están en esa habitación. Y de eso se trata la concentración. Como esa vela cuya llama no se mueve. Esa es la mente, como que ve su objeto lo más claro posible y sin moverse de ahí, firme. 수림 라와제 딩인스를 셔라 라와스토라 다 단데 춘추춘 사회 삼삼제래로와 시레네 제세 잡된 다 디스 아니 셔라 라와데 패전다 동의고데 셔사두상다 패전디네 하고 저러와 당아서 동의 디시 단당아서 셔럽때 지단셔나 미다오토베 셔로 담에 담에 라고토베 셔럽다 근데 동의도베 셔럽지 진데체 셔럽을 다 단당아서 때 베르지 자르직chen 때스 야고면로 베능아서 미치기다 행동으로 제거이네 행동스파 제거이네 미드 가래거서나 아니 lakpade taktar shkogro ene te chaya lakjede tarina ta karena tina chi tiya gochku gore e lakpade shuin ta dan shkogore mide sogo tandan shkogore chesan de je mide sogo tandan churim chödere de churim je sogo tandan de che ta lakpad tempo ya de dingin sing chödere dingin sing chöjero ta de tari chöre de karena yang zo sherab de cha singdong de che la ko sungji che che dingin sing de pige tempo Pena sugodi yago yoba che lakpadi yago tari yago che mewe ina shingdu che tu marwa ndo che ya tari nobo yo che lakpab shuk sha mewe ina di tada yasma che tu mari sore marwa ya tari nobo tam tu je na la ya mi sugo tanda che ya shur de ja tu mara bigna la ya wo de khanta konsu sum che ta mi de shi den zhe che en lakpad ding su su che konsu tu ngo ran sherab de dan dang zo de 딩이제 공부하다 추림 수한테 가라서는 되샤시나 팀모스 도서 매워 수아치 또 디간 공부였다.
como el tiempo es muy reducido, solo estoy mencionando a grandes rasgos cuáles son estos 3 adiestramientos. Por supuesto que en cada uno de ellos podríamos desarrollarnos y extendernos muchísimo más a explicarlo. Ahora hablemos de la sabiduría. La sabiduría se refiere en especial a la vacuidad, la sabiduría de la vacuidad, que probablemente ustedes ya han escuchado o ya saben al respecto de la vacuidad. Pero no pensemos que cuando hablamos de sabiduría solo se está refiriendo a la sabiduría de la vacuidad, porque hay muchos otros tipos de sabiduría. Sabiduría de conocer la impermanencia, de conocer la ausencia de entidad y conocer, por supuesto, la vacuidad. Voy a poner un ejemplo para que quede más claro la relevancia que tiene la sabiduría. Imaginemos que hay un árbol que nosotros queremos cortar, ¿vale? Entonces, para poderlo cortar, pues necesitamos de la hacha, necesitamos de un brazo fuerte y necesitamos de que la persona esté bien, una persona fuerte, sana. La persona fuerte, sana, el brazo fuerte y la hacha afilada. Son 3 elementos. La persona que esté sana, que esté fuerte, que esté bien, sería la ética, una persona que está bien, firme. Luego, la concentración es ese brazo fuerte que mantiene, pues claro, si el brazo está muy endeble, no tiene fuerza, pues no puede sujetar bien la hacha y no va a poder moverla. Entonces necesita que esté un brazo fuerte y eso es la concentración, como esa estabilidad, esa fortaleza. Y la sabiduría vendría siendo la hacha, esa hacha afilada con la que se va a cortar. Si la persona no está en sus mejores momentos, no está en su mejor momento de salud, está muy débil, pues aunque tenga el hacha y el brazo, pues no puede cortar. Si el brazo, como hemos dicho, no tiene la fuerza suficiente ni para sostener el hacha, pues entonces no puede cortarlo. Y si el hacha no está afilada, pues tampoco se puede cortar. Por eso necesitamos de estos 3 elementos. Una persona con su cuerpo bien, sano, con un brazo fuerte que sostiene, que mantiene bien el hacha, que lo puede mantener bien y que le puede dar con la fuerza necesaria y el hacha que esté afilada. La persona es la ética, el brazo es la concentración y la hacha afilada vendría siendo la sabiduría. ¿Para qué necesitamos un cuerpo fuerte y un brazo fuerte? ¿Qué es lo que queremos cortar? Queremos cortar la ignorancia, el apego y el enfado. Estos 3 son los que queremos cortar con esta hacha. Yo he escuchado muchas veces que, hablando este tema de la concentración, de posar la mente en un solo objeto, ¿no? Y aunque entiendo el concepto, no entiendo para qué nos sirve tener esta concentración puesta en un objeto y cómo de visualizar un objeto que puede ser, como platicábamos, un Buda, esto de aquí, cómo brinca a algo que me sea de beneficio en el camino. No entiendo cómo va conectada una cosa con la otra. Naso tanda tienen sin que se doa, tienen sin mi pa tempo gore, semtis mi pa tempo gora que na. Yine ngaso chedi nalo la kare pentodu. Ngaso tienen sin mampoco guillos, mampoco guillores. Ane tanda ngaso di sangyeku ngaso mi pa la tena pe masipe ya bodu dine chedi nalo la kare pento yongitusa. Tingin si yona, tingin si nyamle chena, ngala kare pento yongire. tingin si tempo shuje nga zo lopchon ro che na ta nga zo ta lopchon chin lopchon sem ti ga de go marwa pe nga zo ta chen chen zo ta inji ka yege chi kare chen go inji ri chen go yo ba yin na de ga ma shen da zhe go din sem ti ga shu jun ja tu ma go no de tingin si yo ne chawa kare le ka kare chen na re pe ta tak de ga ro tu wa da le kare na ta nga zo ba zi ja na pe chen 딱 nga를 차시나래 그 쇼건에 개와 채선 즉 딱딱 좋다고 말다. 당국 공론 야구에는 바대 야구용 맞아 간도를 비치는 샤고 끊어 야구기는 야 바라도 아직 쇼 남미를 쇼지 야구지 정말 좋선 라고 하는 저인 봐. 야구기는 요토고 말. 다 차와 가르치는 띵이지 줍사서는 에는 갈래 매와. 소고 양고 딱 좋다고 하다. 소소 가래 샤위나라. 딱 좋다고 그랬고. 다 뒤로 진짜 센티멘트. ¿Para qué necesitamos concentración? Pues para mantener nuestra mente enfocada. Porque para cualquier cosa que hacemos de la vida cotidiana es muy importante tener una mente enfocada, que se pueda concentrar en algo, incluso algo tan sencillo como para aprender inglés.
Si tú quieres aprender inglés y no tienes concentración, entonces tienes el libro ahí enfrente de ti, te están dando te están explicando el inglés, pero tú estás pensando en una cosa y otra cosa y otra cosa, pues entonces no se aprende el inglés. Para cualquier actividad que nosotros queramos hacer bien hecha o que cualquier cosa que queramos aprender bien a fondo, necesitamos concentrarnos en ello, enfocar nuestra mente en ello, que no se distraiga. Porque si incluso en actividades cotidianas, si nuestra mente se distrae, no hacemos bien las cosas. Para eso necesitamos la concentración. Y necesitamos la concentración también para, dice, por ejemplo, en mi caso personal, por la mañana me levanto y establezco una buena motivación durante el día. Una buena motivación genero. Y luego voy a desayunar y ya se me olvidó. Ahora, luego otra vez empiezo con mis oraciones, estoy haciendo mis oraciones, mi práctica y otra vez ya me acuerdo de que tengo que tener una buena motivación, del por qué estoy haciendo las cosas y ya otra vez mi motivación es muy, muy buena. Pero ya termino mis oraciones, me voy a la vida cotidiana, salgo a hacer cosas y ya se me olvidó, ya no sé que sí, que pensar en los demás, ya eso pasó a segundo plano, ya se me olvidó de mi mente. Si uno tuviera concentración auténtica, donde no pierdes nunca tu objeto, no perderías esa motivación, no perderías el objeto del por qué estás haciendo las cosas y todo lo harías perfectamente bien. Todo te saldría perfectamente bien porque estás concentrado en lo que estás haciendo, en lo que quieres hacer. Todo se te facilitaría muchísimo. No solo se te facilitaría muchísimo hacer cualquier práctica, cualquier acción, sino que además la harías perfectamente bien. 자, 제외하고 쇼들와. 제가 가던 게 띵이지 템포 거리스. 이나 띵이 대처 쇼 말이 셔럽 거리 어디다. 야 띵이 템포 거리는 삼로도 다 되는 비하고 쇼지어서. 그 쇼고 저도 빼면서 야고 그러셔야. 빼야고 그러셔. 띵아서 뒤에 다가나 저 다가나 요. 띵이 주고 검대 됐다 다가나 돼야 되는 대시자시자 공부했지. 쇼쇼쇼 뭐 말소야. 다 띵인데 셔럽 거리 어디다. 템포 예배 거네 된 고대처는 현달 주고 말와. 다가랑 그런 거 이게 제야서 그때 제야삼다 내 간제 고려관 시스템 때 딱딱 지도 그랬어. 야 현다 매회 있는 거 현다가 주도로. 야 현다 칼라사 드라마를 체인지 있는 거 다다 용모듯이. 띵이지 여와 있는 띵이지 여배 건데 이게 진이 인지 진이 고려관 딱딱 지도로 와서 비위 진이는 고려 비위 삼는 다가랑 미 이 비위 고려관 삼다 딱딱 지도 셔라고 제바신 어디 딱딱 Es muy buena pregunta la que has hecho. Parecía muy sencilla, pero no, es muy, muy buena pregunta que nosotros también tenemos que cuestionarnos. ¿Y qué pasa si tener muy buena concentración? Sí, muy bueno, maravilloso, pero no es suficiente. Necesitamos acompañarla de la sabiduría. Porque uno puede tener esa concentración, está muy atento en lo que está haciendo y está, por ejemplo, escribiendo y sí, hay un montón de bullicio, estás en el comedor, imagínate, está todo el mundo hablando y tú, pero eso sí, tu concentración en lo que estás escribiendo. Pero si no sabes qué estás escribiendo, si no tienes ese conocimiento, si no tienes esa sabiduría que pueda sacarle provecho a ese nivel de concentración, pues entonces no tiene mucha más relevancia que si te concentras en lo que estás haciendo. Por eso es muy importante y es muy buena pregunta porque también nosotros debemos de llevar a entender que no solo basta desarrollar concentración, necesito desarrollar esa sabiduría que acompañe esa concentración y que la dirija en el camino correcto, hacia dónde yo quiero ir. Hola, buenas tardes. Para la parte donde viene primero el paso de la base, que es la conducta ética, para después desarrollar la concentración, ¿en qué medida se puede ir desarrollando la auténtica concentración con la conducta ética? Es decir, alguien que tiene, no sé, déficit de atención, pongámoslo así, es una persona que le cuesta trabajo. No quiere decir que sea imposible, pero simplemente no cuenta con las condiciones ideales para poder desarrollar la concentración más rápido que alguien. Pero si le pone empeño en la base, en la conducta ética, ¿es posible irlo desarrollando a tal grado? O esa es una, y la parte es… Una por una. No, pero va sobre lo mismo, sobre es desarrollar esa parte y de si te enfocas en primero la ética, sí, no tanto esfuerzo en meditación, haces tu meditación, tu concentración, pero te esfuerzas mayormente en la base. ¿Eso facilitaría la segunda parte? O sea,
Koran ki triwa karesana thambut sultrim gora. Re. Sultrim ne di jala tingensi. Daba ne di jala sherap. Mi kashe ngune tingensi nyamlen chera tingensi tana de mi pat tempo yonga la pe kale kabo dua mi kashe kanjin de le pa kyon yona pe kale kabo dua. Ine kesi korazo sultrim la ngune yapo chena nyalen yapo chena kale tining si yaru rogirbe kaisena thambot sultrin gora sultrin yapo gora ane pena se sananga tanda tining si tanda yong mindus ini ne tanda sultrin la ngune tonan che ta ngune di yapo chena kale di tining si chichena kieye la yonya la di pento due 티요르 데다 ndesora khasa ta kesa shimo shibale sonarda karasana komna la me dirwa kombu jana khare ina la kale ma ta de ketu ku res gur komna la me ngode khan yo me la re komji tela ba komji re trewi ni pena ngazu ta pe jana khare la ina tango ngazu ta sozoli ya ta mi magwa chin kapte ta ngazu pitas le gorwa ta sozu jamde jami ji be sero chin ji be shena chin ko magane shu chi gorwa 제마 체도린데 체메리아 콜을 니 초보차니 코메네 뭐집차 야레스 오르다 뭐 진짜 요레스 제 곰지센데 차 당한테 뭐저데 띵에서 공백깔이야 투주 까마 주 진짜 dwin지 주정아 제로면서 때 가셨다리나 전고 지금 유령고 막 공송 거 됐어 진짜 큐즈 때는 와야 몽고전에 묘배다지 리그로 와 뭐데 튜스 까마 dwin지 주정아 전고 지금 진짜 전고 진짜 송도 가서 용지 세제我听着这广播员的电台里头说的，所以说这位呢，俺这里也台湾讲呀，他上节我他电视呀，他台湾电视国，顶是周里讲台湾国是我的了，你一直电视国国电视节了，俺什么地方把当时拍起工地这位呢，当然的起来就是的，经常讲当电视搞来，到处注意这些我的，他到处中医院是这些我了，很多企业我到的中医门会个些多，就现在把中医门会这些多。Es que todo se puede conseguir, todo a base de repetirlo, de habituarse a algo. Entonces, aunque a algunos le pueda hacer dificultar más o menos, con el hábito, por supuesto que la ética está ayudando, es la base, pero para desarrollar concentración es a base de repetición, de repetirlo. Y no hay nada que no se pueda conseguir a base de la familiarización. Entre más nos familiarizamos, más y más, llega un momento en el cual pues llegamos a conseguirlo. Hay un ejemplo que ponen, imagina que hay una persona que pues la consideras tu enemigo, por una razón u otra es tu enemigo. Ya escuchar solo su nombre pues te es desagradable y es como tu enemigo mortal, ¿vale? Es tu enemigo. Pero luego van cambiando las cosas, resulta que conoces un poquito más a fondo a esa persona y ya llega un momento en el cual hasta se hacen amigos. Empezaron como enemigos y luego con el tiempo se van conociendo, se hacen amigos a tal grado que si esa persona no está en la misma habitación en la que estás tú, hasta te pones triste de que no esté. Entonces, ¿cómo se ha podido pasar de un rol al otro rol? A través de la familiación. Lo vas conociendo y hasta que diga, pues es mi amigo, tiene cosas. Nuestra mente es así. Entonces, podemos cambiar si a base de repetición, a base de familiarizarnos, no hay nada que no se pueda conseguir a base de la familiarización. Pero también hay que ser muy hábiles a la hora de desarrollar concentración. No es una cosa en la que te sientas y a la primera lo vas a conseguir, claro que no. Y además se recomienda muchísimo que esas sesiones en donde vas a concentrarte en el objeto duren poquito. Entre más poquito, mucho mejor. Que incluso la Amazon Kappa dice lo que dura un mala, lo que dura muy poquito, mientras eso poquito que dura la recitación de un mala, haces tu concentración, ya es suficiente, ¿vale? Porque debemos empezar de poquito en poquito. A veces son 7 minutitos y ya luego lo vamos ampliando a 10 minutos, luego lo vamos ampliando a 15 minutos y
a base de la repetición y siempre comenzando de poquito en poquito en poquito y ya lo vamos ampliando, pero vamos repitiéndolo, va a venir. Sin duda va a venir. También aquí juega un papel importante la fe, en que nosotros creamos en que se puede, ver que es posible conseguirlo. Esa fe, esa convicción también nos va a ayudar a poderlo conseguir. Y hablando de la concentración en concreto, no es algo tan difícil de conseguir como nos podemos imaginar. Lo que pasa es que hay que habituarnos a desarrollar esa habilidad, pero se puede conseguir. Hay quienes incluso, se dice, lo consiguen en 6 meses. Y hay muchas personas en Occidente, muchos occidentales, que ya han logrado ese nivel de concentración más elevado que llamamos calma mental. Así que es posible, todos lo pueden conseguir a base de la repetición y habituarse a esa habilidad. Y también nosotros tenemos que jugar con las condiciones. Cuando vamos a hacer la meditación, en la concentración, tenemos también que crearnos condiciones favorables. Si, por ejemplo, nuestra mente está muy adormecida, pues entonces haz tu meditación, o sabes que como que se queda muy adormecida, muy somnolienta, pues entonces haces tu meditación en un lugar donde sea luminoso, como esta habitación, como este lugar donde hay muchas ventanas. Esa luminosidad nos va a ayudar para que no caigamos en el sopor. O por el contrario, si tú notas que más bien tu mente se está agitando mucho, pues entonces mejor apagar las luces, cierra las cortinas, que la habitación esté un poquito más oscura para ayudarnos a que esa agitación mental pues vaya apaciguándose. También nosotros tenemos que jugar con los elementos y las condiciones de nuestro exterior para favorecer ese ejercicio de la concentración. Y también, si vamos a utilizar como objeto de meditación la figura del Buda, lo podemos visualizar también sobre nuestra coronilla, lo que a nosotros se nos facilite más. Lo podemos visualizar en nuestra coronilla y ahí mantenemos nuestra concentración de ese Buda en la coronilla, o lo podemos visualizar enfrente de nosotros. No verlo muy, muy lejos, ni tampoco tan cerca. La distancia que se recomienda es como cuando haces una postración, a esa distancia enfrente de ti. Cuentan la historia de que había un meditador que estaba visualizando la imagen del Buda sobre su coronilla y realmente parece ser que puso mucho empeño y de sentir esa imagen sobre su coronilla, que incluso hasta aquí sobre la coronilla empezó a perder un poco de cabello y le empezó a salir como un cuerno, que luego ya a la hora de levantarse se golpeaba con lo que tenía, como le quedaba un poquito alto. Pero por eso también es importante que cuando estamos haciendo la visualización y si estamos utilizando la imagen del Buda, no lo veamos como materia, no lo veamos como una tanca sobre un lienzo, sobre una tela, o no lo sintamos como si fuera un objeto de metal, como una estatua, sino cuando lo visualizamos la imagen del Buda es como si fuera energía luminosa, como si fuera luz, y esa luz está formando la forma del Buda.
Una, si existe alguna otra técnica o método para concentración, y algo pues que quisiera escuchar del maestro es ¿cuál ha sido su mayor reto en los adiestramientos superiores? 띵엔시 토비에 기톤달라 탑 카레 요사. 직제 안니티와 니바카레스나 게실라 탄다 라바숨 텐소 게실라 카레 카쇼레스. 지난데 띵에서 토하드 고라니를 다다 지미 수름 수하드 저 최고. 수름이 실 등등하죠. 텐다 디나마시메 고라 야 띵엔생 초서 야 조금제 장가 자유로야. 다 간다 저디 가라서는 아주 다들 뒤다 미그 주부 수름 수 다가라는 거는 송번에 디베 가라서는 류그 줘버대 동거와. 류그 티가 봐도 안에 담아를 셔야다 류그 담아를 마셔는 용거는 신기 차사송 로로 소고도 차송 내가 윤샤래. 배는 아주 다다 나티가 다한다 소체스는 배 컨트롤사베 된다 영하고 띵에서 공양하러 요마더와 에는 안에 주인 담아를 셔도 띵에서 영하고 칸에 담아를 셔더라 카시도 쌤 고노도 요역하러다 된다 차체더라 소주 마제는 그만 공셔 해야메 그만 그 된다 영하고 면도와 하티가 좀 바까 돈에 띵에서 배시야 주도 슈트로 살아야 돼 엔티간다 베나 사토주이나라 사주도 배다 간다 사 파조 소소라 튠진 좀처럼 강로 강가 좀니 엔사 상고인 막 주다 진짜 마단 자마다다 오 진짜 뭐 엔텔 띵에서 주도고요 말이 사도도 사야고 다지미 케알라마 케와서 안데면 좀 배사변 잠보서 당저라야 뭐 주는데 시딜롱고 사자만 고여와 오 진짜를 충분히 강로 튠진 좀 진짜 주고 엔티 로봇 조베 따버 팀보고 수졸레베 쉐파조 트버냐 빠 저버 쉬어야 되는 띵에서 왜 연구 말와 오 진짜 엔체 제게는 야 슈제 좀 조고 warwata 엔다 가란 따디라만 고야리야 칼라가 사연 최rin 배 전에 따다다다 세다다다다 치고 애니메리 다다는데 주보데 먹고 싶대 슈버다 단다 디나리아 듀듀스 슈데름다 증하다 듀듀지니 띵에서 교대가 주는 셔야면 셔야들 말이야 거라야 뭐라 이 워트 우서 주는 셔도 다단다 기는 알 미코신 테지라 추고로 어딘다지미죠 다 중하고 슈어 La verdad es que como el tema, el tema es muy complejo, el tema es muy vasto a hablar sobre la concentración, por eso no hemos podido entrar del lleno en todo lo que se necesita para el desarrollo de la concentración, pero algo que sí tenemos que tener muy claro, y es donde él también puso mucho énfasis, si uno quiere desarrollar la concentración, necesita en primera instancia mantener una ética correcta, evitar las 10 acciones negativas, porque una persona que no está observando la ética, que está cometiendo estas acciones negativas, que está diciendo mentiras, que está utilizando la palabra para herir, que está matando, es una persona, ¿cómo va a desarrollar concentración? Una persona que está tan alterada, que está tan agitada, que no está controlando ni sus propias acciones, ni su propia palabra, ¿cómo puede tener control sobre su propia mente y desarrollar esa concentración? Obviamente la concentración no va a poder salir en alguien que no está observando la ética. Entonces, en primer lugar, es muy importante poner nuestro esfuerzo en mantener una ética correcta, evitar las 10 acciones negativas, porque ya con eso estamos observando y estamos como más atentos a nuestras acciones, a nuestro actuar, a nuestra palabra. Ya eso está repercutiendo para que podamos desarrollar la concentración. Por eso, el desarrollo de la ética se vuelve esencial para que podamos desarrollar la concentración. Ya en el contexto mismo de la concentración, con esa base de la ética que hemos mencionado, pues por supuesto hay condiciones que hay que tomar en cuenta al momento de trabajar para el desarrollo de la concentración. Como por ejemplo, tienes que buscar, si vas a desarrollar esa concentración, tienes que buscar un lugar que sea favorable. Un lugar favorable es un lugar donde haya armonía, donde no haya mucho bullicio, donde no haya mucho conflicto, porque te imaginas si estás tratando de meditar en un lugar donde están todo el tiempo peleando, hay conflictos, hay mucho bullicio, se están moviendo muchas cosas a tu alrededor, pues es más difícil. Por eso procuras por lo menos el espacio donde vas a estar, el lugar donde vas a estar, se dice un lugar bueno, un lugar favorable, algo que realmente está favoreciendo para el desarrollo de la concentración. Hay muchos puntos aquí que nosotros podíamos mencionar más a fondo, pero por falta de tiempo no estamos entrando en detalle. Pero en general esa es la idea. Tienes que buscar un lugar adecuado. Adecuado quiere decir donde favorezca el desarrollo de la meditación en la concentración. Pero también necesitas que ese lugar, además de que sea tranquilo, esté bien, estén personas
compañeros, compañeras que te puedan ayudar en el desarrollo de la concentración. Es decir, que si tienes alguna duda, puedas recurrir a ellos, porque ellos también ya lo están trabajando, lo han estudiado, entonces ante cualquier duda que pueda surgir, porque cuando nos ponemos a hacerlo surgen las dudas, pues entonces poder ir a recurrir a su ayuda. Y por supuesto, lugares buenos donde no haya peligros, no haya ningún tipo de amenazas, porque entonces ¿cómo te vas a concentrar si estás ahí al pendiente de una amenaza, un peligro? Y también lugares donde sea fácil acceso para la comida, cosas tan básicas como eso, donde ya sabes que vas a comer a tal hora, que tienes tu alimento, que de esas cosas no te tienes que preocupar porque ya están bien establecidas. Todos esos aspectos externos son los que van a ayudar para poder hacer la meditación, la concentración. 다 딩이제 공부랑을야 다 딩민생게 다 라마르가 주 건지 쉬우나 제겐 쉬니 당마스거리 칸가 고야 참모로 바 건지 쉬우다 디 쉬인데르 베는 아주 칼라스도 자야 주만도다 zonjo 칼라시 부사 라마르와 줍시다 강 처지세 마제는 소로스 라오라다 어디나 신체제 라마르약 딩이즈 도라 카레카레 고거 카레카르 차나 소소로를 약다 콩도 취비식으로 인터넷 당고 가니고 가르쳐도 세제 디체 엔텐디다 디체요 Sí, para realmente si uno se quiere poner a desarrollar esa meditación en la concentración, uno tiene que consultarlo con el maestro. Tienes que preguntar al maestro que te dé las instrucciones. Es como cuando vas a hacer una comida. Si tú vas a hacer una comida especial, un plato especial, entonces tienes que saber qué ingredientes vas a necesitar y por eso tienes que preguntar al cocinero o a la persona que conoce bien ese plato, decirle qué ingredientes tengo que comprar y luego cómo los tengo que preparar, cómo los tengo que mezclar. Alguien te tiene que explicar todo ese proceso y por eso la figura del maestro se vuelve muy importante porque tú tienes que consultar con él, tienes que preguntar cuáles son los pasos, primero hace esto, después hace esto, en tercer lugar esto. Necesitamos a alguien que tenga ese conocimiento, que tenga esa experiencia para preguntarle y que nos enseñe para desarrollar esa concentración. Lo que aquí en la clase, pues no lo podemos meternos de lleno en eso. Sheila, ¿nos puede platicar un poquito más acerca de las visiones erróneas? Si pudiera profundizar un poquito más. Miguel Chunane, Lokta Sunsonga. Lokta. Miguel Lokta Chiroa. Lokta. Deche Narona, Carere. Lokta Senatang Dilla Warwa. Pena Kusangbo Jun Jewu Sangbo Yaya Masur. Le Jundes Laborwa. Mangazo Penanzo Keva Cheve, Kusangbo Tanza Keva Samasho, Kusangbo Trumna, Jewu Sangbo Chungores. Jung Baja Trumna, Jewu and Baja Shisha Warwa. Mazo Shinga to Tabuzaya, Matabaya, which and Jewu Yungorata, Matabaya, Homeni, Yawa Yungumara. What Tindre Namshama, Penanzo Dilla Warwa. The Persian, that's some Janja Passage, Deadavina. Enti le kunje namta kunje namsha wo shingu yo marko semji tu go che tu bo yo haku yo masoda ha mo wa jen di che de wor wo de des ne wor da le kunje namsha kyu sangbo je trumni je wo sangbo yo jo ha mo wor wa ya kyu nge ba trumni je wo nge ba ha mo go ti ha ko ba yin ta a nga di che jo ma re kyu sun ji nge ba chen nga la je wo nge ba che yo ngore ti chi chi mo tin des pa ka do ra. Las visiones erróneas se refiere a cuando algo que es correcto, negarlo, algo que es bueno, decir que es malo, o algo que es malo, decir lo que es bueno. De una manera más concreta, por ejemplo, en la ley de causa y efecto, nosotros sabemos que si la causa es buena, el resultado va a ser bueno. Si la causa es mala, el resultado va a ser malo. Pero si hay alguna persona que no lo entiende, que no comprende cómo, porque no lo sabe, que una causa buena va a traer un buen resultado y una causa mala, un mal resultado, y que se queda con esa inquietud de no, pues no necesariamente, o no lo sé, y en lugar de decir, bueno, probablemente si nos niega, decir no hay que observar lo que hacemos porque una causa buena como va a traer algo bueno, una mala como va a traer algo malo, el que alguien pueda negar esa posibilidad, el que alguien no niegue algo que es evidente, como la ley de causa y efecto, sería caer en esas visiones erróneas.
다 지단 로단 담아라 샤 나 조디 가라서 안 좋다 규 레균절로 먹고 소래 규 상보 답뭐 답 되어지는 규 상보지 좀나 제우 상보 용무지 하모고로 규년바지 좀나 제우 년바지 하모고지 아니 다 내가 디 담아라 제대고로 저 진짜 남이 되 신베 자원년 버리 샤 주고 말해 소래 Una visión errónea sería negar la ley de causa y efecto, que si haces una acción correcta va a traer un buen resultado, una acción incorrecta va a traer un resultado malo, pero si alguien niega esa ley, es como algo según la causa es el resultado, pues entonces va a hacer lo que se le dé la gana, porque no está observando la ley de causa y efecto, y entonces eso le va a llevar a, pues, a cometer mucho más errores porque no está contemplando las consecuencias de esas acciones.